Em, bueno, para continuar con las clases del sistema endocrino, vamos a hablar un poco sobre las patologías asociadas a las glándulas paratiroides. Bueno, entonces, nada más para recordar un poco, estas glándulas están ubicadas en la parte posterior de la glándula tiroides. Son cuatro, son muy pequeñitas y son realmente difíciles de distinguir a la hora de ver la glándula tiroides en vivo. Entonces, em, es casi que un reto para los cirujanos cuando se hacen tiroidectomías no llevarse las glándulas paratiroides. Em, entonces es importante tener presente que usualmente en personas que se les quita la glándula tiroides, de ahí va a suceder que se las llevan, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos como para repasar un poquitito, la síntesis de la PTH, que es la hormona producida por las glándulas paratiroides, la paratormona, em, está regulada por los niveles de calcio extracelular. También participan en la regulación de la síntesis de esta hormona los niveles de fósforo, de vitamina D o el calcitriol, que es la forma activa en la que este tiene efecto. Y también otros factores como el factor de crecimiento de fibroblastos 23 y algunos otros. Entonces, bueno, más o menos cómo se da la regulación de la síntesis de esta hormona en cuanto al calcio. Los cambios en los niveles de calcio se sensan por el receptor sensible a calcio, que se llama el KCR. Estos se sensan en las células paratiroides y lo que va a suceder es que se activa una vía por proteínas G que eventualmente lo que hace es que haya producción de AMP cíclico y tiene un efecto final en el aumento de la producción de la hormona o en la disminución de esta. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que sucede es que ya sea que aumenta o disminuye la concentración del calcio intracelular, eh, se aumenta o se inhibe la síntesis o la secreción de la PTH, de la paratormona, o también incluso tiene un efecto a nivel renal en la disminución de la reabsorción del calcio. Em, También cuando se sensa poco calcio, lo que sucede es que se estimula la secreción de la PTH o se aumenta la reabsorción. Entonces, básicamente, conforme se sensan los niveles de calcio mediante el KCR, se genera el efecto final, ¿verdad? El fósforo participa en el proceso de absorción y del transporte de calcio a nivel sistémico, pero también participa en el estímulo de las células paratiroideas para la secreción de PTH. Entonces, los niveles de fósforo son sumamente importantes y al haber hipofosfatemia no va a haber una adecuada secreción de la hormona. La vitamina D, que es el calcitriol, lo que al unirse al receptor de vitamina D en las células paratiroideas, lo que hace es que inhibe la expresión de los genes que participan en la síntesis de PTH. Entonces, más bien, la vitamina D lo que tiene es un efecto de inhibitorio en la producción de la hormona. Em, y el factor de crecimiento de fibroblastos 23, lo que en la manera en la que participa es que inhibe también la producción de la PTH. Entonces, estos últimos dos lo que hacen más bien es como participar en el control de la producción de la hormona. Bueno, pues a grosso modo, ¿cuáles son como los efectos de la PTH en el cuerpo? Ya vimos que el principal es aumentar los niveles de calcio sérico, ¿verdad? Mediante el aumento de la resorción ósea al actuar en los osteoclastos. También al aumentar la absorción intestinal de calcio, y esto lo que sucede es que va mediado más que todo por la vitamina D, que es la que participa en la absorción de este en el intestino, o también disminuyen la excreción urinaria del calcio y por ende los niveles sistémicos van a aumentar. Eso es como para tenerlo presente en cómo funciona la PTH. Los efectos que tiene a nivel musculoesquelético es que, bueno, ya vimos que mediante los osteoclastos liberan las reservas de calcio, aumentan los niveles de calcio por la liberación del estímulo en las reservas óseas. También activa la resorción.
al haber y esto lo que hace es que haya un aumento en los niveles de calcio y de fosfato también. Entonces, algo como sumamente interesante que me pareció es que cuando hay niveles elevados de la PTH de manera crónica, o sea, personas que tienen hiperparatiroidismo por tiempos prolongados, lo que sucede es que hay un estímulo en esta resorción ósea de manera predominante. Entonces, las manifestaciones también se dan como la osteoporosis y ahí se debilita el hueso, por decirlo así. En cambio, cuando la liberación de PTH es intermitente, que es como lo fisiológico, es que haya o sea, que haya ciertos aumentos de PTH cuando se sensa que hay disminución del calcio únicamente, el estímulo es más bien formación más que resorción, porque hay un equilibrio entre la función de los osteoclastos y los osteoblastos acorde a los niveles de calcio, que lo que hacen más bien es que haya un estímulo de la formación del hueso más que de la resorción que se suele dar cuando, por ejemplo, hay un estímulo constante de la PTH estimulando los osteoclastos. Entonces, esto pues me pareció interesante. También dentro de los efectos que tiene a nivel renal, la PTH actúa en el túbulo proximal y estimula la reabsorción del calcio, como ya lo dijimos antes. También inhibe a nivel proximal y distal la reabsorción de fósforo. Entonces ahí participan de cierto modo el retrocontrol porque como el fósforo más bien, o sea, para que no haya un exceso de producción de PTH, ella misma regula la absorción del mismo, estimula la síntesis de la 1-alfa hidroxilasa, que es la que participa en la conversión de calcidiol a calcitriol. Entonces, igual, cierto modo es como un retrocontrol, puesto que participa en que haya mayores niveles de vitamina D activa, que inhibe la producción de PTH. Entonces, como que se va regulando por sí sola. También disminuye la actividad de la 24-hidroxilasa y que esta es la que inactiva el calcitriol. Entonces, y como ya vimos, solita participa en la regulación del estímulo o la inhibición de las glándulas paratiroides, de las células paratiroides para la producción de la PTH. Entonces, sí, son bastante autosuficientes, por decirlo así. Se regulan solitas. Bueno, para hablar un poco del hiperparatiroidismo, que es cuando hay niveles de PTH aumentados en el cuerpo, es muy importante tener presente que hay hiperparatiroidismo primario e hiperparatiroidismo secundario. Entonces, el primario se caracteriza porque hay una secreción inapropiada de PTH. Entonces, los niveles de calcio en sangre aumentan porque hay un aumento en la actividad de la PTH, entonces hay mayor resorción ósea y absorción gastrointestinal de calcio, y hay un fallo en la inhibición de la secreción de PTH en la glándula. Entonces, sí, hay un exceso de producción de la hormona. En cambio, en el hiperparatiroidismo secundario, el exceso de PTH o la producción elevada de esta hormona no es porque haya una secreción inapropiada, sino porque es una respuesta de las glándulas ante un estado de hipocalcemia crónica. Entonces, esto usualmente se asocia a una disminución en la activación de la vitamina D a nivel renal, y esta secreción de PTH, pese a que está aumentada, no logra alcanzar niveles normales de calcio porque, bueno, usualmente es porque hay más que todo fallo a nivel de la vitamina D activada. Entonces sí es muy importante tener presente la diferencia entre estos dos porque son patologías de origen diferente y también se manifiestan con efectos finales diferentes también. En el secundario, por más que haya un aumento de PTH, no se logran alcanzar niveles de calcio óptimos. En cambio, en el primario, más bien sí, hay hipercalcemia refleja porque hay un aumento en la secreción inapropiada de esta. Em, Dentro de las causas del hiperparatiroidismo primario, bueno, se describen que la mayoría son por adenomas solitarios paratiroideos, también por hiperplasia de las glándulas. En un porcentaje pequeño hay carcinomas asociados a la glándula paratiroides
Y también se han descrito algunas causas genéticas, en especial las que se asocian a los genes que causan los tipos de neoplasia endocrina múltiple, que son los NEM1 y NEM2, que se pueden repasar en otro tema, son un conjunto de patologías de origen neoplásico. Y dentro de las causas del hiperparatiroidismo secundario, la principal es cuando hay, ¿verdad?, deficiencia en la vitamina D, usualmente en la dieta, también cuando hay deficiencia de calcio y que genera un estado de hipocalcemia crónico, cuando hay disminución en la absorción de calcio o de vitamina D a nivel intestinal, y también cuando hay ingesta medicamentosa que pueden generar hipocalcemia crónica, como la ingesta de fenitoína, de fenobarbital, de ciertos laxantes, ¿verdad? Que van a tener un efecto en la absorción del calcio o de la vitamina D. Entonces, y van a generar el estímulo. Bueno, en general, de las manifestaciones clínicas, van a ser a nivel del hiperparatiroidismo primario, las manifestaciones de la hipercalcemia, porque ya vimos que lo que hay es un exceso de PTH y aumentan los niveles de calcio, pero en el secundario usualmente son manifestaciones que son más bien por la hipocalcemia. Entonces, bueno, en general, del primario, lo que va a haber es a nivel del sistema nervioso central puede haber depresión, trastornos de memoria, neuropatía periférica, porque hay alteración en la conducción. Tenemos que recordar que el calcio es uno de los iones que participan en la conducción nerviosa y dependen de los niveles de calcio intracelulares y extracelulares que esto se pueda dar apropiadamente. A nivel del sistema cardiovascular puede dar síndrome de QT corto, puede haber hipertensión asociada. A nivel del sistema gastrointestinal puede haber personas con úlceras pépticas, pueden desarrollar pancreatitis, pueden cursar con constipación, con náusea, con vómitos. En general son pacientes que se manifiestan con fatiga, debilidad. A nivel del sistema renal, de ahí, pues manifestaciones de hipercalcemia, puede haber litiasis, poliuria, pueden desarrollar manifestaciones como la acidosis metabólica. Eh, pues osteopenia y fracturas, porque como estamos ante un efecto de hormona paratiroidea aumentada, los efectos de la resorción ósea son mayores. De manera patológica, puede haber un aumento de las fracturas. Y bueno, en el secundario entonces serían más bien las manifestaciones de la hipocalcemia que ya las vamos a ver en el hipoparatiroidismo. Bueno, un término que me pareció prudente mencionar es la hipercalcemia maligna, que es algo que se suele estudiar cuando uno está ante estados de hipercalcemia en pacientes en los que no hay una causa muy clara. Entonces, bueno, lo que sucede con la hipercalcemia maligna y la relación que esta tiene con la PTH más que todo es que, bueno, primero es relativamente común en pacientes con algún tipo de cáncer. Se presenta entre un 20 a un 30% de los pacientes con neoplasias y puede ser en pacientes con neoplasias sólidas, así como hematológicas también, porque usualmente se suele asociar más que todo como al mieloma múltiple, pero también se presenta en cáncer de mama, en cáncer de riñón, en cáncer de pulmón, y por supuesto en las patologías hematológicas como algunos linfomas y el mieloma múltiple, que es como el más común asociado. Entonces, bueno, lo que sucede es que estas células tumorales secretan una proteína que se llama la proteína relacionada con la PTH. Esta proteína es bastante similar a la PTH y se puede unir al receptor de PTH en el cuerpo, bueno, en los tejidos diana. Entonces, esto lo que va a desencadenar son efectos similares a los que suceden cuando hay un hiperparatiroidismo primario. Entonces, pues hay un aumento en la resorción ósea, hay un aumento en la absorción renal de calcio y por ende esto aumenta los niveles séricos de calcio en sangre y se manifiesta, ¿verdad?, como una hipercalcemia. Entonces, bueno, en general, siempre que tengamos un paciente con una hipercalcemia en una causa no clara, hay que descartar que no se trate de una hipercalcemia maligna, que sea más bien una manifestación secundaria de una patología tumoral de fondo. Entonces, para que lo tengan presente, esto puede suceder también. Em, el hipoparatiroidismo más bien es un fallo en la función de la glándula
porque no hay suficiente secreción de hormona paratiroidea. Entonces, bueno, las causas, la principal es la posquirúrgica, que es como vimos al principio, cuando se hace una tiroidectomía, que pues estas glándulas son sumamente difíciles de identificar y la gran mayoría de las veces se las vuelan completamente. Entonces, bueno, siempre después de una tiroidectomía, nuevamente es importante tener presente y mantener un monitoreo constante en los niveles de calcio para valorar si hay una adecuada producción de PTH o si se las volaron, por decirlo así. Después hay otras causas como las autoinmunes, que hay presencia de anticuerpos que destruyen las glándulas. También hay algunos síndromes autoinmunes poliglandulares como el vitiligo y la insuficiencia suprarrenal que pueden tener cierto efecto y daño a nivel de las glándulas paratiroides. Y también está la hipomagnesemia, que en general la hipomagnesemia lo que produce es una resistencia a la PTH en el cuerpo. Entonces, no es un fallo propiamente de las glándulas, sino a nivel de los receptores de PTH que al haber hipomagnesemia no funcionan adecuadamente y por ende no va a tener un estímulo final o un efecto final la PTH en los tejidos, en el hueso, en el riñón. Entonces, se manifiesta como un hipoparatiroidismo. Entonces, bueno, las manifestaciones clínicas en general son las manifestaciones de hipocalcemia, en el agudo, digamos, cuando es un hipoparatiroidismo agudo, lo que se va a dar es que, bueno, puede haber síntomas de tetania, hay irritabilidad neuromuscular, los pacientes manifiestan parestesias, calambres, están los signos característicos que nos enseñan, que son el signo de Chopstick y Trousseau, que se pueden buscar un par de videillos en YouTube para verlos, porque sí son súper característicos. Entonces, bueno, el signo de Chopstick es que cuando uno percute a nivel de esta región anterior de la parótida, hay un reflejo de contracción muscular asociado a la hipocalcemia, y el signo de Trousseau, que es cuando se utiliza el manguito y al generar la presión se desarrolla el estímulo asociado a la hipocalcemia que hace que haya una contracción muscular. Este, puede haber también dolor abdominal, fatiga, irritabilidad, pueden también cursar con ansiedad, con depresión, eh, puede haber a nivel cardíaco prolongación del QT, hipotensión, se pueden desencadenar ciertas arritmias, en, digamos, niveles muy severos de hipocalcemia pueden desarrollar convulsiones incluso. Entonces, bueno, eso es una emergencia que hay que tener presente también. En las manifestaciones ya un poco más crónicas de hipocalcemia en general, en el hipoparatiroidismo, lo que sucede es que como no se da el estímulo de resorción ósea, entonces lo que se da es que hay más bien un aumento en la densidad mineral ósea, se suele manifestar como calcificación en los ganglios de la base, en los ganglios basales, pueden presentar cataratas, anormalidades dentales y en general como las manifestaciones de la ausencia de la resorción ósea que genera el estímulo de la PTH en el cuerpo. Entonces, bueno, eso es como importante tenerlo en cuenta, que uno pensaría que estas manifestaciones de la ausencia de PTH en el cuerpo se van a presentar como una ausencia de calcio, pero no necesariamente sucede así, sino que también al haber una ausencia de la resorción del calcio que está acumulado en el cuerpo, se acumula más. Entonces, también tiene ciertas manifestaciones clínicas y nos recuerda la importancia que tiene que exista el estímulo de la PTH, que es esta resorción y mantener estos niveles óptimos de calcio a nivel del cuerpo. Em, y bueno, ya para terminar, recordar que existe el pseudo hipoparatiroidismo. Entonces, en este caso, lo que sucede es que los niveles de la hormona son normales, pero hay una resistencia de los tejidos diana a la hormona paratiroidea. Entonces, bueno, una de estas causas pueden ser por la hipomagnesemia y lo que sucede es que entonces el acople al receptor no logra producir la cascada de la transducción que se espera cuando se une la PTH, y esto suele suceder principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica, como para tenerlo presente y no olvidar que también se puede dar. Bueno, en general las glándulas paratiroides son un tema un poco más corto,
eh, y no quise hacerlo mucho más denso porque me pareció que es un poco más como complicado, pero sí es importante tener presente, ¿verdad? Que estas glándulas existen, que son de vital importancia, porque básicamente que la homeostasis del calcio en el cuerpo es de las cosas más importantes y que a veces uno no tiene tan presente, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen alguna duda y eso sería. Ujú, ujú.